días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en este hermoso día. Qué bueno poder estar congregados juntos como hermanos, dice la palabra de Dios, hoy en el día del Señor, lo cual eso también representa nuestra responsabilidad, como dice la palabra, que no debemos dejarnos de congregar como tienen algunos por costumbre. Amén. Es un mandato de Dios porque eso también muestra uno de los frutos del creyente, que el creyente verdadero se congrega, se discipula y se prepara también, como dice la palabra, para toda buena obra. Amén. Entonces nos sentimos contentos en esta mañana una vez más por los hermanos que vienen de Chinú. Bienvenidos. También los hermanos que vienen del Dividivi, aquí cerca de la vereda del Dividivi. También de aquí de Sahagún y especialmente también a todos aquellos que nos ven también por este medio virtual. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos que este medio pueda ser también de mucha bendición. No usamos este canal para llegar a crear muchos likes o llegar a tener fama, sino más bien para que sea de edificación y que pueda llegar también la palabra de Dios a otros lugares, como pues veo que está haciendo Dios grandemente. Amén. Entonces ese es el por lo cual nosotros pues también transmitimos esta enseñanza. Tampoco tratamos de ofender o de acusar, a juzgar, no, sino más bien de mostrar la verdad de la Escritura. Y por eso pues tratamos de, como dice la palabra a Pablo, a Timoteo, como que al día final seamos obreros en el cual no tengamos de qué avergonzarnos. Amén. ¿Por qué? Porque trazamos bien la palabra de verdad. Por eso tratamos en lo posible de ser fiel a la Escritura y exaltar el nombre de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios por su palabra y que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, Él pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Puede inclinar su rostro, orar allí donde está. Soberano Dios, después de haber exaltado y glorificado tu nombre, con cántico, con adoración, con nuestra mente, con todo nuestro ser, queremos honrarte también en esta preciosa hora con nuestra atención. Toma el control de nuestros pensamientos. Coloca la mente de Cristo, Señor. Ayúdanos a nosotros poder comprender y entender tu verdad. Y a mí, Señor, que soy el más necesitado en esta mañana, que tu Espíritu Santo pueda ministrar a través de mi vida. Usa mis labios, usa mi mente, mi corazón, y que yo pueda exponer de manera clara, precisa y entendible tu palabra, y que puedas producir en los corazones que todavía no son creyentes esa fe salvadora, el convencimiento de pecado, y que puedas traerlos de las tinieblas a tu luz admirable. Y en los que ya son cristianos, Señor, a tus hijos genuinos, que tú puedas fortalecerles, que puedas transformar sus vidas y que puedas ayudarle, Señor, a perseverar. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Hoy terminamos, gracias a Dios por ese respaldo. El capítulo 1, que habíamos comenzado hace poco, un capítulo muy sustancioso, lleno de mucha teología y también de mucho conocimiento, hablando como muchos lo han denominado, el mensaje más glorioso y sublime que es el Evangelio. Todo esto incluido en el libro de los Romanos. Amén. Entonces, hoy vamos a terminar, gracias a Dios. Vivimos en una sociedad que se hunde en la corrupción moral. Es mala, sin embargo, en nuestros días, el hombre, el ser humano, se ha acostumbrado
y se ha acostumbrado tanto a la decadencia moral, a la decadencia espiritual, a la degeneración en el cual estamos, que no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque sus pensamientos, sus actitudes, sus emociones, sus decisiones están manchadas por el pecado. Que el hombre es incapaz de reconocer la profunda perdición en la que se encuentra. El día del juicio, sabemos por todo lo que vemos, por lo que dice su palabra, está más cerca que nunca. El día del juicio está cerca, cuando miles y millones de personas estarán delante del juicio de Dios. Allí, en ese lugar, serán condenados para siempre y serán lanzados al lago de fuego, al tormento eterno. La única forma de ser rescatados de la ira de Dios es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo toda nuestra total confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo, aquí en Romanos, dice en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, por medio de la predicación del Evangelio se manifiesta, se otorga, se da, se muestra. ¿Qué se muestra? La justicia de Dios, que Él da gratuitamente a todos los que creen en Él. Y es maravilloso, porque la justicia que Él requiere de nosotros, Él mismo la da gratuitamente. Esa justicia que necesita el hombre para el día del juicio final, estar delante de Él, esa justicia que requería el Señor, pueda ser nuestro único medio de salvación, en el cual, reconociendo que aún antes de nacer, aún en el vientre de nuestra madre, nacemos como pecadores. Yo sé que esta palabra es chocante porque algunos cristianos no se consideran que son pecadores, pero es lo que dice la Escritura. Si alguien dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso. He aquí, todo hombre es mentiroso y Dios veraz. Por lo tanto, cualquier pecado tiene la autoridad y el poder judicial para lanzarnos y condenarnos en el juego del juicio final, del infierno. Entonces, a todos aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo, Él es la solución. O sea, Dios mismo provee la solución a este dilema que acabamos de decir. Solamente por medio de la salvación, por el medio de Cristo, por medio de la fe. ¿Por qué necesitamos entonces con desesperación las buenas noticias del Evangelio? Porque estamos, como dice este hermoso versículo, estamos ¿qué? Bajo la ira de Dios. Dios está airado. ¿Y cómo está el Señor en los cielos? Viendo tanto a los buenos como a los malos que se consideran, viendo cada acción, cada pensamiento, viendo cada conducta, cada estilo de vida. Y dice que la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así como lo dice en el versículo 8, porque la ira de Dios, ¿la ira de quién? La ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano entonces no tiene excusa delante de Dios, porque incluso la verdad de Dios, que es tan clara, que es tan evidente en la creación que Dios ha puesto alrededor del ser humano, el hombre ha decidido rechazarla. El hombre ha decidido suprimirla. El hombre ha decidido aplastarla y hemos hecho
un necio, un tonto intercambio. Hemos cambiado ¿a quién? A un Dios incorruptible por un hombre corruptible. Peor aún, por animales, por aves, por cuadrúpedos, como dice aquí, hemos que de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:23. Entonces, la idolatría, ya hemos dicho, que es el pecado fundamental del ser humano. La idolatría es la fuente de las que nacen todas las maldades e iniquidades, porque hemos reemplazado a Dios y ya no vivimos para Él. Y debido a esa idolatría, ¿qué hace Dios? Dios actúa judicialmente, entregándolos personalmente, entregando a la humanidad a la inmundicia y a una mente depravada. Entonces, no pensemos que en los terremotos, en los tsunamis, en los incendios forestales, es que vamos a vamos a ver la ira de Dios. No, eso es normal. Eso va a seguir sucediendo, porque estamos en un mundo caído, como enseñábamos ayer en el discipulado de la omnisciencia de Dios, que nosotros somos los que hemos destruido este mundo. Poco a poco lo hemos ido acabando. Miremos cómo está la capa de ozono, miremos cómo está la tierra, miremos cómo está nuestra salud, nuestra vida. Todo eso lo hemos hecho nosotros. No culpemos a Dios. Entonces, la ira de Dios no se manifiesta en estas cosas que son normales y son comunes. Siempre van a haber temblores, siempre van a haber terremotos, siempre van a haber tsunamis, siempre van a haber huracanes, siempre van a haber incendios forestales. Pero ¿cómo se manifiesta entonces la ira de Dios? Entregándolos al pecado, a la concupiscencia de sus corazones, a su mente depravada. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre quiere hacer y eso es lo que el hombre busca. Entonces, queridos hermanos, la ira de Dios principalmente se manifiesta contra la injusticia del ser humano de forma personal. Entregándolos al pecado, dijimos que es el ciclo destructor de la maldad del ser humano. Dijimos la semana pasada que por causa de esta idolatría hay dos terribles consecuencias. La semana pasada vimos la consecuencia de la idolatría es que Dios los entrega a la humanidad a la inmundicia del pecado sexual y específicamente al pecado homosexual. Amén. Y la segunda consecuencia, que es la que vamos a ver en esta mañana, es que Dios los entrega a una mente depravada, que los guía a cometer de todo tipo de pecados, de iniquidades. Este es un texto de los más sombríos en toda la Escritura. Es el más trágico. ¿Por qué? Porque en lo que vamos a leer, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, Dios, nos da un diagnóstico certero. ¿Y por qué es certero? Porque es Dios quien lo está dando. Es Dios quien conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, este diagnóstico, que es certero, que es profundo y que es terrible, trágico, nos muestra cómo es el perverso corazón humano. Pablo aquí presenta un cuadro deprimente, es una imagen desoladora de cómo somos, porque nos muestra la extensión y toda la profundidad del perverso corazón humano. Es una imagen que, aunque no negamos que el hombre pueda hacer buenas obras, porque es cierto que hay hombres que es capaz de hacer buenas obras, pero su maldad ha impregnado parte de su ser.
que es incapaz, escúcheme bien, es incapaz de pensar correctamente, sino como dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? Era de continuo solamente al bien. No dice al bien, ¿cierto? Dice al mal. Eso es lo que se le conoce en teología como la depravación total del ser humano. La depravación total del ser humano. Amados hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito que necesita desesperadamente escuchar acerca de la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. Para hacerlo más personal, para que usted lo entienda mejor, cada incrédulo que usted conoce está bajo la ira de Dios. Y estar bajo la ira de Dios no es tener enfermedades, no es que esté viviendo en un puente, debajo de un puente, porque estar bajo la ira de Dios muchas veces también muestra que se puede estar bendecido. Se puede tener trabajo, salud, se puede tener riquezas y muy posiblemente puedes estar viviendo bajo la ira de Dios. Por eso un proverbio en los Salmos dice, no te desesperes ni te preocupes cuando veas al impío enriquecerse, porque muy cercana está su caída. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos previene a que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque pensando que tenemos salud, tenemos riqueza, estamos bien. Porque muchas veces eso es producto también de nuestro orgullo y nuestra independencia de Dios y haciendo de la riqueza, del trabajo y de las posesiones un ídolo. Y eso me lleva a apartarme de Dios. Y eso es estar bajo la ira de Dios. Amén. No vivo para Dios, sino que vivo para mí. Vivo para mis deleites, vivo para mi trabajo, enfoco todo mi esfuerzo y mi diligencia en lo terrenal. Hermano, eso se acabará un día. Al final usted va a terminar cansado y con las manos vacías. Porque desnudo vino a este mundo y desnudo se va. Sin duda, nada hemos traído en este mundo y sin duda, por si acaso, sin duda, nada podemos sacar. ¿O usted ha visto un entierro con mudanza? ¿Usted ha visto algún muerto que dice, métame la caja fuerte, métame el carro negro, métame allí en el cajón, aquí al lado, la tierra que dejé allá en la finca? ¿Usted ha visto eso? Yo siempre le he dicho, lo entierran con un anillo de oro, con un diente de oro y en la madrugada lo sacan para quitárselo. Entonces, ¿por qué te afanas? Por mucho que te afanes, no podrás añadir a tu estatura un codo. Lejos de Dios, nada podremos hacer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso lo manda la palabra del Señor. El hombre entonces, incrédulo, es totalmente incapaz de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Y de pronto usted piense en su papá, en su mamá, en su hijo, en el amigo, en el compañero de trabajo, en el vecino. Todos necesitan a Cristo, porque de otra manera, de otra forma se están condenando para siempre porque son malos. Esa es su naturaleza. Y yo sé que creciste con ellos, te criaron, viviste toda una vida con ellos, pero son malos.
son pecadores por su pecado. Como ya hemos repetido varias veces, es absolutamente entender primeramente las malas noticias para que al final nosotros podamos apreciar en toda su inmensidad la luz de las buenas noticias, la belleza de la salvación de Cristo. Solamente comprendiendo las malas noticias vas a atesorar las buenas noticias y vas a confiar en Cristo por medio de su muerte y de su resurrección. Él nos salva de esta depravación, de esta esclavitud en la cual se encuentra el ser humano. Por supuesto, quiero aclarar a los creyentes o a los hermanos presentes, aquellos que nos ven, no pensemos que somos mejores que otros, en ninguna manera. No somos mejores, solamente, aclaro, por la gracia de Dios, es que tenemos la salvación. Y esto no es por algún mérito nuestro, sino por la gracia de Dios. No por alguna buena obra que el hombre o las buenas obras que el hombre pueda llegar a hacer. No somos mejores. Dios en su infinita misericordia y gracia ha perdonado nuestros pecados y nos ha limpiado de cada uno de ellos. Nos ha dado una nueva naturaleza para que vivamos para su gloria. Pero la humanidad sin Cristo rechaza y reemplaza a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios los hunde, los sume en su pecado. Pablo, inspirado por Dios, cuando analiza la situación del mundo, concluye que la raíz de todo este mal, el problema de la humanidad, es que no le interesa a Dios. No le glorificaron como a Dios. El hombre no quiere a Dios. El hombre no ama a Dios y lo cambia por cosas que a su parecer les parecen que son mejor que Dios. Por eso este lugar aquí ofende a muchos. Y a muchos les estorba esta bulla, este ruido. Pero ese es el amor de Dios, que aún se digna en hablarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? No endurecer nuestro corazón, entre tanto que escuchemos la voz de Dios, porque nadie sabe ni el día ni la hora que ha de morir. Por eso el día de arrepentirse es hoy. Dile que está a tu lado, es hoy. Esa actitud, dice Pablo, que el hombre cambia a Dios por cosas que a su parecer les parecen mejor que Dios. Esa actitud, dice Pablo, es necia. Esa actitud es insensatez. Es un corazón que merece el juicio de Dios, de modo que no tiene excusa. Todos los análisis de la sociología, de la psicología, de las entidades, de las instituciones, están equivocados. Porque no es la falta de autoestima, no es la falta de oportunidades, no es la falta de amor ni de comprensión, no es por la desigualdad social, no es por la pobreza, ni siquiera es por la educación. Conforme lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy, ¿qué nos muestra eso? Que es Dios mismo que los entrega. ¿Los entrega qué? Entrega a la humanidad a terribles consecuencias de pecado. Y además de eso, lo que nosotros queremos, es lo que nuestra naturaleza y nuestra mente depravada quieren. Y Dios dice, ¿ustedes quieren eso? Háganlo, sumérjanse y vivan las consecuencias. Y esa es la manifestación hoy de la ira de Dios. Muchos creen que en el fondo el ser humano es bueno, que en el fondo él es bueno y que encontrará por sí mismo, escúcheme bien,
Su fortaleza para sobreponerse de los problemas, para vencer la corrupción, todo eso es mentira. El hombre es malo por naturaleza desde que nace, como dijo ahorita, desde el momento de su concepción, desde que nace, y su única esperanza está en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan una alabanza a nuestro Dios? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Y mientras los vamos leyendo, yo quiero que usted vaya meditando en toda esta lista de pecados que vamos a leer. Y quiero que piense en la pregunta del tema en esta mañana: ¿cuál es la condición de la humanidad? ¿Cuál es la condición de la humanidad? Y yo espero que usted no vaya a traer a memoria al vecino, al hermano de otra congregación. Yo quiero que usted se mire, porque yo me voy a mirar. Ese es el espejo, la palabra de Dios. No nos comparemos con otros. No miremos a otros humanos pecadores como nosotros. Miremos a Cristo. Pongamos nuestra mirada en la palabra de Dios, que es el espejo de nuestra alma. Yo veo apariencia, pero el corazón lo ve Dios. Entonces yo quiero que usted sea sincero y se mire, se exponga a la luz de la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32 dice de la siguiente manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, ¿qué entendieron? El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la condición de la humanidad? En primer lugar, la humanidad tiene una mente depravada. La humanidad tiene una mente depravada. Los que toman nota, primer punto. Vamos a ver aquí la conexión en el versículo 28, que ahí lo tenemos en pantalla. La primera frase con la idolatría, la primera frase dice, ¿qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. De acuerdo a lo que dice Pablo, hay una conexión allí, una correspondencia muy cercana, muy estrecha, muy íntima entre el pecado de la idolatría, de no tomar en cuenta a Dios, y una mente depravada. Ahí está la conexión íntima y estrecha. Dice que los entregó a una mente reprobada. Y vemos aquí como un juego de palabras. Si usted no lo nota, dice que entre aprobar y reprobar. Primero, el hombre no aprobó. Y Dios dice abajo, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Por un lado, ellos no consideran a Dios que sea digno de sus pensamientos. Ellos no consideran, no aprueban tener en cuenta a Dios. En otras palabras, no reconocen a Dios. No les importa Dios. No les interesa. No les interesa. No viven para Él. No lo obedecen. No viven a la luz de su verdad en los asuntos prácticos de su vida y en las decisiones que se toman todos los días, ni piensan en Él. ¿Por qué? Porque no les interesa, no les importa.
No aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. No aprecian a Dios. No le consideran digno de sus pensamientos, porque no le dan la atención que Dios merece. ¿Por qué? Porque les parece aburrido. ¿Qué voy a ganar yo en una iglesia? Mejor me voy para una cantina, o una discoteca, un billar, porque allá sí me siento bien. Pero las cosas de Dios les parece aburrido porque se opone a lo que ellos quieren. Y más bien Dios para ellos se convierte en tropiezo. Porque ¿quién es Dios para decirme cómo yo tengo que vivir? Yo vivo como a mí me da la gana. Y aún a los padres les dicen así: usted no se meta en mi vida. Hijo, pero esto, yo sé, porque ese es el problema del joven, cree que se la sabe toda. Yo sé, y usted dice, y yo sé, y yo sé, y yo sé, y yo sé. Y con ese yo sé, hermano, yo sé que muchos están luchando con hijos así. El joven cree que sabe todo, porque él hoy día ve todo color de rosa. Pero un día van a crecer y van a ser padres o van a ser adultos. Y van a luchar con los problemas que luchamos los padres. Los que ya tenemos 38 años y hemos madurado. Y gracias a Dios nos hemos dado cuenta de cómo es la realidad de la vida. Pero cuando yo tenía 18 yo decía, no, yo no voy a buscar a Dios, yo lo voy a buscar cuando tenga 80 años. Y ahora con este tipo de modelos que ya hay dolencia en la espalda, dolencia en las rodillas. Ahora imagínense a los 80 años. Si es que llegamos allá. O nos vamos primero o Cristo viene. Entonces Dios los entregó a una mente depravada. Así como ellos no reconocieron a Dios en sus caminos, así como ellos no lo tomaron en cuenta, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Como no aprobaron a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. La palabra aquí, nótese bien, mente. Mente no se refiere solamente a nuestra capacidad intelectual de nosotros razonar y de nosotros pensar, sino que se refiere al centro de nuestro ser. Casi con sinónimo de un corazón, el centro de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestros razonamientos morales y espirituales. Las mentes de los incrédulos son incapaces de reconocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted le predica a un inconverso y le dice, y le muestra y esto, y que dice él, yo sé, yo más adelante, yo todavía no soy tan malo, predícale al que está en la droga. Predícale que está en la cárcel. Esos sí que son malos. Yo todavía no. ¿Por qué el hombre incrédulo actúa así? Porque no conoce la voluntad de Dios. ¿Y por qué no conoce la voluntad de Dios? Porque están reprobados. Por eso yo le digo a la iglesia, esto no es con nuestra fuerza. Amamos a nuestros vecinos, amamos a muchas personas, amamos a muchos cristianos y les ponemos la verdad, pero no hay peor ciego. Hay que orar a Dios para que abra sus ojos espirituales, porque solamente ese milagro lo hace Dios. Que abra los ojos de aquellos que no han podido ver y contemplar la gracia de Dios, que es algo en el cual nosotros consideramos que es un regalo inmerecido de Dios para con los pecadores, especialmente aquellos que se arrepienten de sus pecados. No en aquellos que lo reciben, porque hemos dicho ya y hemos enseñado que la Biblia no manda que el pecador reciba a Cristo. ¿A qué lo manda la Biblia? A arrepentirse. Primero viene el arrepentimiento y después la conversión. Porque hoy en día el cristiano se bautiza
porque le hacen promesas. Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere darte salud, Dios quiere darte esa libertad financiera, Dios va a restaurar tu hogar, Dios va a cambiar, y no es que Dios no lo haga, Él lo puede hacer. El problema ¿cuál es? De que esas personas que están escuchando esas ofertas van a venir a Cristo. ¿Y qué va a pasar? Que esa semilla que fue sembrada no va a producir frutos. ¿Por qué? Porque es una mala semilla. Pero cuando se siembra la verdadera semilla, que es que Dios manda a todo hombre a que se arrepienta y que se vuelva a Dios, que le dé la media vuelta al pecado y ponga su mirada en el Señor y Salvador, que caiga de rodillas y que reconozca que necesita a Dios con urgencia, que necesita el amor de un Salvador tan grande como Jesús, que lo salve y que sobre todo que lo limpie de su maldad. Solamente así puede recibir la fe que salva. Y entonces se va a manifestar una evidencia. Y esa evidencia se muestra por los frutos. Porque el árbol se conoce. Y Jesús, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. Pero en aquel día muchos me dirán entonces: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos milagros, y entonces yo le declararé. Porque no es que yo tenga un cargo, no es que yo sea pastor, evangelista, predicador, profeta, pastora, todo esto que hay hoy en día, apóstol. No es porque yo adore a Dios, que tenga un don o tenga un cargo en una iglesia, o me bautice, o tenga la Biblia y me congregue todos los días. No se trata de eso. Y no estamos diciendo que eso no es importante, claro que sí. Porque yo puedo hacer todo eso y tener odio en mi corazón y aborrecer a mi prójimo. ¿Eso es de un discípulo verdadero? Hermanos, y así cristianos que están viviendo un autoengaño. ¿Saben por qué? Porque están viviendo una religiosidad. Y eso es igual a condenación. Al final se van a condenar. Porque tienen odio en contra de otros hermanos. No pueden ver la cara de un hermano, de una persona, de un prójimo, porque lo ven con ira, quisieran desaparecerlos. ¿Qué pasa con una persona de esa? Al final esos son los que dicen: Señor, yo te serví, yo te bauticé, pero yo soy tu favorito. Como oraba el fariseo y el publicano: yo no soy como aquel pecador. Yo oro 3 veces al día. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Cómo regresó ese? Condenado. Pero ¿cómo regresó el pecador que dijo: Señor, sé propicio a mi pecador? Yo soy un pecador. Perdóname. Ayúdame. De cierto os digo, dice Jesús, ese descendió justificado a su casa. El problema es que algunos cristianos se creen favoritos y creen que esa cosa pequeña, como un rencor, una falta de perdón, eso no es tan grave. Igual Dios ha hecho más cosas buenas y Dios sabe que ese es un hijo del diablo y esa es una hija del diablo. Y por eso yo siento eso, porque Dios me manda a mí a aborrecer eso y no tener amistad con ellos. Porque si tengo amistad, entonces me constituyo enemigo de Dios. Esa es la mente del fariseo, de aquel que se justifica a sí mismo y de aquel que en el fondo cree que es mejor que otro. Hermano, nadie es mejor que nadie. Todos somos pecadores. Y no pensemos que porque seamos cristianos no somos pecadores. Claro que somos pecadores. Y si usted no se considera un pecador, hermano, no se vista que no va. Jesús con su boca santa lo dijo:
Porque así actúa aquel que se cree que es favorito de Dios. Así se creían los fariseos. Se creían que eran los favoritos de Dios y que ellos iban a gobernar. Por eso no recibieron a su Mesías. Porque ellos esperaban a un Mesías con caballo, con justicia, a un rey que los defendiera de la esclavitud en la cual vivía en el imperio romano y que estableciera su reino y que ellos entonces iban a gobernar toda la tierra. Porque los demás que no son judíos son perros, son cerdos, son inmundos. Pero nosotros somos los hijos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? No penséis que porque son hijos de Abraham van a ser salvos. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cómo dice este que nosotros vamos a ser libres? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. La pregunta es, ¿nunca habían sido esclavos de nadie? Miremoslos en Egipto, más de 430 años. ¿Fueron esclavos, sí o no? ¿Cómo dice este que nosotros vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Ahí se ve el orgullo, la soberbia. Esperan al rey. Y entra el rey en un pollino, en un burro, en un asno. Y no le recibieron, sino que lo mataron. Mataron a su Salvador. Mataron a su Mesías. ¿Por qué? Porque ellos se autojustificaban a sí mismos. Hermano, y se condenaron. Se condenaron por haber rechazado a su Mesías. Por eso, entienda que nosotros, aunque somos cristianos, no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque nacemos pecadores. Por naturaleza, el hombre es pecador. ¿Me entendió? Una cosa es practicar el pecado y la otra es pecar. Usted puede levantar la mano que no ha pecado o que no va a pecar ahorita en una hora o mañana. ¿Quién podrá decir que no es pecador y que no va a pecar mañana? Todos los días pecamos, de hecho, de pensamiento u omisión, porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa que lucha y batalla en todo creyente. Y yo siempre lo he enseñado. Usted puede ser el cristiano más maduro de años. Puede ser el más usado por Dios. El mismo apóstol Pablo, él luchaba con eso. Él mismo logró decir, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? Solo la gracia de Cristo. Por eso él mismo dice, y doy gracias a nuestro Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Que ya veo que ya no soy yo quien hace esto, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. No pensemos que somos mejores que otros, en ninguna manera. ¿Por qué no podemos considerar eso? Porque somos humanos, igual que el otro. Y al juzgarlo o señalarlo a él, estamos haciéndolo contra nosotros mismos. Y esa actitud es la que nos va a condenar. Por lo tanto, Jesús mismo lo dijo, aquellos fariseos, y decía, míralo, ¿ves? Con los pecadores come, con los pecadores se junta. Si supiera él quién lo está tocando, una prostituta pecadora. Jesús, conociendo todo eso y viendo los corazones de ellos, ¿qué les dijo? El Hijo del Hombre no vino por los justos, sino por los pecadores. No vino por los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino por los enfermos. Entonces, un cristiano que no se considera un pecador se queda, porque para que pueda entrar en el reino de Dios, tiene que ser pecador. Jesucristo mismo lo dijo, yo no he venido por los justos se van a quedar. Yo he venido por los pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Versículo 21, ahí dice, escuche bien, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, no entienden los principios bíblicos, cristianos derivados del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque sus razonamientos están entenebrecidos. Son incapaces de discernir entre el bien ordenado por Dios y el mal condenado por Dios. Son incapaces de discernir entre el bien ordenado por Dios y el mal condenado por Dios. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es llamado pecado. Amén. Y hay algunos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Enseñar de esta manera a nosotros nos llaman como malos. Nos llaman como que no hay poder, nos llaman ahora muertos espirituales. Porque no se habla del espíritu, de las experiencias del Espíritu Santo. Yo no puedo hablarte de las experiencias del Espíritu Santo sin establecer primeramente su palabra. Porque si pongo experiencia, entonces estoy despreciando la palabra. Y aquel cristiano que desprecie su palabra, desprecia a Dios. ¿Y cómo se va a molestar usted o aquellos que nos ven, disculpe, que se predique la palabra así fielmente y que la palabra sea la que gobierne este lugar? Que la palabra está por encima de cualquier cosa y de cualquier experiencia. Porque muchos aman las experiencias, la llenura del Espíritu Santo, las experiencias, todas estas cosas, todo este tipo de prácticas, pero aborrecen su palabra. ¿Cómo van a amar eso si están aborreciendo al que inspiró la palabra de Dios? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El que me ama, mi palabra guardará. Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo se conoce el que es discípulo de Dios? En que se aman los unos con los otros. Y si alguien tiene algo en contra de su prójimo hermano, póngase a paz y salvo, entre tanto va en el camino. No vaya, que el juez te vaya entonces a echar en la cárcel. La palabra es clara. Esto lo puede entender hasta un niño. Pero ¿por qué esas personas no la entienden? Porque tienen una mente reprobada. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Tienen una mente reprobada. Son absolutamente incapaces de discernir entre el bien ordenado por Dios y el mal ordenado por Dios. Un autor dice así, dice que su mente está tan corrupta que resulta totalmente inadecuada como guía confiable ante decisiones morales. ¿Qué dice él allí? Que la mente está tan corrupta porque algunos se guían es por el razonamiento. Yo creo que Dios no me va a castigar por esto. A mí me parece que esto no es tan malo. Mira aquella, una hija del diablo, un hijo del diablo. Una prostituta, un homosexual, míralos. Pero mira lo tuyo. No, lo mío es una virtud, lo mío es una cosa pequeña. Yo nací así, pero lo mira como algo pequeño, pero a los demás como algo grande. Porque esa es la naturaleza del hombre. El hombre es incapaz de verse a sí mismo y darse cuenta lo mal y lo perverso que es. Por eso aquí lo está diciendo. Entonces, no puede ser adecuada como guía confiable ante las decisiones morales, porque siempre vamos a decidir de acuerdo a lo que hay en el corazón. Y esa es la pregunta, ¿qué hay en el corazón del ser humano?
Porque algunos dicen, no, Dios no mira lo de afuera, Dios mira mi corazón. Hermanos, si Dios mirara nuestro corazón y obrara su justicia, desapareceríamos de este mundo. No mire el otro, mírese su corazón ahora mismo. ¿Qué tiene allá adentro? ¿Cómo dice la palabra que es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. Es un corazón egoísta, soberbio, altivo, orgulloso, idólatra. Por esta razón es que Pablo dice que esta mente reprobada lo lleva a hacer cosas que no convienen. Ahí lo dice al final. Romanos 1:28. ¿Qué dice ahí al final? Léalo. ¿A dónde lo lleva esa mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. Todo comienza en la mente. Todo comienza en el corazón, en la capacidad moral de decidir y para agradar a Dios. Pero no pueden. No pueden. Por lo tanto, hacen cosas, claro que dice aquí, que no les conviene para Dios, pero obviamente les conviene a ellos. Les conviene a ellos. Por eso hay muchos predicadores, profetas hoy en día que llevan a la gente a los pies de ellos y no a los pies de Jesús. Hay muchos que llevan a la gente a vivir cerca a Jesús, pero sin ser salvo. Y puede bautizarse, puede saber la Biblia, puede estar en las enseñanzas. Judas era un vivo ejemplo. La palabra dice que era un amigo íntimo de Jesús, que Jesús le contaba cosas a él y que él siempre estuvo allí. Y Jesús lo amó a él como amó a todos los apóstoles por igual. Por eso cuando Jesús dice, he aquí uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué decía uno el otro? ¿Seré yo? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cuál será? Pero si alguno hubiese sabido que Jesús trataba de manera diferente a Judas, porque Jesús sí lo sabía desde el principio, todo el mundo se hubiese dado cuenta y dijera, no, ese es con él, porque él es el que tiene su... Entonces la Biblia nos muestra que Jesús lo amaba de tanto que nadie sabía quién era. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio los milagros que hizo Jesús, estuvo cerca de Jesús, pero su salvación estaba lejos. No así como los otros 11 discípulos, apóstoles. Porque ellos también pecaron. Pedro negó a Jesús 3 veces y al final maldijo a Dios. Pero estaba cerca de su salvación. Se fue nuevamente a hacer lo mismo. Estaba remendando sus redes y allá lo fue a buscar el Señor. ¿Por qué? Porque ese sí estuvo cerca de la salvación. Por eso estar en una iglesia no te salva. Bautizarte no te salva. Tener religión no te salva. Lo único que te salva es que te arrepientas de tus pecados y confíes en el Señor Jesucristo. Aquí no se trata de que yo soy católico, de que yo soy adventista, de que yo soy pentecostal, de que yo soy mormón. No, se trata de estar en Cristo. Nosotros no somos de denominaciones, nosotros no somos de pastores, nosotros somos de Cristo. En cada una de esas iglesias hay un remanente que Dios va a salvar. Y confiamos en eso. ¿No nos sacó a nosotros de un lugar así? Entonces, hay muchos que también aman a Dios y que están en esos lugares y que sirven a Dios con diligencia y que los milagros que ocurren ahí los hace Dios. Pero ellos no le dan gloria a Dios como es, de manera bíblica, sino por experiencia o por lo que les enseñaron. Por eso dice aquí que no convienen, se refiere a que no convienen a Dios, a la ley de Dios, no se conforma al carácter de Dios porque no pueden. Entonces, en segundo lugar, la humanidad está llena de pecados diversos.
No solamente tienen una mente depravada, sino que también está llena de pecados diversos. Y lo vamos a leer desde los versículos 29 hasta el 31. Ahí hay una lista de pecados que no conviene. Son 21 pecados en total. Y Pablo los enumera, cada uno de ellos, para mostrar la perversidad de la humanidad. Esta lista que vamos a leer aquí son comunes en los escritos de la antigüedad. Incluso algunos incrédulos tienen estas listas en los libros que ellos han hecho, mostrando lo malo que es el ser humano. En el Nuevo Testamento tenemos varias listas y vamos a leer allí en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 primeramente. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo aquí no está citando todos los pecados posibles que el hombre puede llegar a cometer, sino simplemente está dándonos una muestra de la terrible perversidad de nuestro corazón. De la terrible perversidad de nuestro corazón. Gálatas, otra lista de pecados. Gálatas 5:19, hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, hay otras más, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí vemos otra lista de pecados que nos muestra la extensión y la profundidad de la maldad del corazón del ser humano. No quiere decir que cuando leemos estas listas, que los incrédulos, que todos los incrédulos que no tienen a Cristo, hacen todas estas cosas con la misma intensidad. Porque imagínense cómo estaría este mundo si todos hicieran con la misma intensidad todos estos pecados. Si nos llenamos de temor por las cosas que vemos en este tiempo, cómo matan por robar, cómo violan a niños de meses, cómo asesinan a niños, cómo matan a cualquier persona, como matar a un animal. Y muchas veces pues lo he oído y han dicho que para matar a un animal hay que pedir permiso y que sacar un permiso en la alcaldía, en la inspección de policía, a las autoridades sanitarias. Pero matar a una persona, hermano, solamente basta que le den 100,000 pesos o 10,000 pesos. Algunos han matado por 50 pesos. Y yo he conocido personas que han matado a personas por una moneda de 50. Entonces no todos somos lo depravados que pudiésemos llegar a ser, porque la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hay leyes, hay límites, hay gobiernos. Incluso Dios mismo no permite que el ser humano llegue hasta la maldad más profunda de su corazón. Eso es lo que se le llama como gracia común. Que Dios derrama su misericordia y su gracia sobre buenos y sobre malos. Hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Hace también derramar su lluvia. Entonces, más bien lo que Pablo describe aquí es que es un diagnóstico certero de la humanidad en general. Es evidente, que somos depravados, es evidente lo que muestra Pablo en todo este cuadro que hemos leído,
lo que vemos todos los días, y no en nosotros, sino también en otros, pero aún nosotros no somos y podemos llegar así por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún nosotros siendo revestidos de esta justicia y de esta gracia, hay rezagos en nosotros. Hay maldad aún en nosotros. Y tenemos que seguir luchando con todas esas cosas. Porque nuestro mayor enemigo es nuestra vieja naturaleza. Algunos, como dije, practicamos el pecado en pensamientos, en deseos, en palabras, en hechos, en omisión, aún con intenciones sin llegar a hacer, sin llegar a cometer, practicamos pecado. Entonces la historia humana lo podemos ver cómo se ha desarrollado todas en sus tiempos, en sus periodos, atrocidades, perversidades. Lo vemos cuando Hitler y otras cosas que han pasado, lo vemos aquí en nuestro país con todo lo que ha pasado con esta violencia y que hoy en día se busca la paz total, donde, hermano, la paz no va a llegar hasta que no venga Cristo. La paz total, el hombre en sus fuerzas no la va a conseguir jamás, pero lo hace porque siempre va a tratar de ir en contra de la verdad de Dios. Siempre el hombre va a tratar de aplastar y suprimir esta verdad. Porque en el fondo cree que puede lograr las cosas con su justicia. Y no es la justicia nuestra, es la justicia de Dios. Vemos también cómo está llena la historia de ideologías destructoras, de religiones paganas, de supersticiones vanas, plagadas de mentira, de engaños, de traiciones, de insultos, de blasfemias y de rebeldías. Y todas estas son causadas ¿por qué? Por tener una mente depravada. El acto judicial de Dios entonces es entregarlos a la práctica de estas maldades y a las consecuencias que se derivan de esa práctica. Entonces, una vez prediqué de este tema y siempre me he preguntado cómo enumerar todas esas listas, cómo Pablo ordena esa lista de estos 21 pecados que son en total. Muestra Pablo allí en un sentido, esa lista desafía cualquier categorización que nosotros hagamos. Pablo simplemente quiere mostrar aquí a través de divisiones gramaticales naturales encontradas en estos párrafos, que no es una lista exhaustiva, pero sí tremendamente representativa del estado miserable de nuestra sociedad. Entonces, he dividido esta lista en 3 partes, gramaticalmente y estructuralmente se divide de la siguiente manera. En primer lugar, se mencionan 4 pecados, 4 palabras generales para describir la maldad de la humanidad. Encabezado de la siguiente manera, en el versículo 29, vamos a leer allí. Versículo 29, Romanos 1:29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Entonces, nótese cómo comienza el versículo 29. Estando atestados de, quiere decir totalmente llenos, totalmente sumergido en todas estas cosas. Dice aquí, totalmente corruptos, contaminados de estos 4 pecados generales. Y digo 4 porque la fornicación que ustedes vemos allí, eso en los manuscritos originales, buscando, investigando un poco, no se encuentra. Pareciera que un escriba lo introduce, quizás pensando que a Pablo se le había olvidado, y lo introduce en esa lista, pero no es que a Pablo se le haya olvidado, porque ya lo leímos el domingo pasado, donde Pablo muestra
la primera consecuencia de la idolatría y de la ira de Dios, vimos que Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 24 leemos que Dios los entregó a la inmundicia. Y dijimos que también se refiere a la inmoralidad sexual, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, específicamente el pecado de la homosexualidad. En el versículo 26, dice que también allí en el versículo 26 y 27, Pablo habla de esa lista. Entonces, algunos pensaban que a Pablo se le olvidó el pecado de la fornicación. Entonces, ahí lo vemos claramente, estas 4 palabras que se encuentran en los manuscritos más antiguos y son lo que dice el versículo 29. Dice que toda injusticia, entonces ahí lo dice, atestado de toda injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Entonces, algunos podrían pensar cuando se refiere aquí a la avaricia, se refiere a un pecado más específico, pero creo que se debe usar aquí en un sentido general, como Pablo lo ha usado, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Okay. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es qué? Ahí dice que es idolatría. Entonces, en ese sentido, Pablo está usando la palabra avaricia en Romanos capítulo 1, versículo 29, como idolatría. Como ellos cambiaron a Dios por las criaturas, por otras cosas, por lo tanto, ser malo, ser perverso, ser injusto, lo mencionan estas 4 palabras que se refieren a nuestra iniquidad, a nuestra perversidad en general. En general, todos son perversos, malos, idólatras, injustos. En segundo lugar, la segunda categoría o la segunda parte de esta estructura está compuesta de 5 pecados. Vamos a leer nuevamente en el versículo 29. Romanos 1:29. Ahí muestra entonces la segunda categoría, llenos de ¿qué? Ahí dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces, ¿qué tienen en común estos 5 pecados que están aquí subrayados aquí? ¿En qué sentido están llenos de todos estos pecados? Algunos dicen que el primer pecado que dice aquí es la envidia. Y ese es el pecado controlador, que de él se derivan los demás pecados. Porque primero está la envidia y lo toman porque matas por envidia, peleas por envidia, engañas por envidia, hablas mal por envidia. Entonces, sin embargo, me gusta lo que dice el comentarista John Stott. Él dice, lo voy a citar, que estos 5 pecados se refieren a relaciones humanas quebrantadas. Relaciones humanas quebrantadas. Y aunque no llevamos a cabo estos pecados, en realidad muchas veces los deseamos en el corazón. Envidiamos a otros, deseamos tener lo que el otro tiene. Muchos cristianos se alegran cuando al otro le va mal, se gozan cuando lo ve mal, se enojan cuando ve que otro prospera,
o logra que le vaya bien. Todo esto, ¿por qué? Porque le tenemos envidia. Pero además de eso, peor aún, le deseamos aún maldiciones, incluso deseándole la muerte, porque tenemos ira en nuestro corazón contra ellos, y eso nos convierte en homicidas. Yo creo que por aquí lo tengo en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, ¿qué? Permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un hijo de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y no ha tenido un revólver y ha disparado. Simplemente con aborrecer a un prójimo es homicida, asesino, culpable. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces la siguiente palabra aquí en Romanos, capítulo 1, versículo 29, dice homicidio. Después viene contiendas y engaños. Contienda y engaños indica que peleamos, discutimos, mentimos, aparentamos todo eso porque nuestro corazón está lleno de orgullo y porque somos también egoístas. Entonces nuestras relaciones con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo están rotas por causa de nuestro egoísmo, que se manifiesta más bien en envidias, en homicidios. Y voy a aclarar algo aquí que quizás nunca lleguemos a cometer el acto, pero como dije ahorita, en nuestro corazón lo deseamos. Peleas, discusiones, mentiras y engaños. Entonces cada uno siempre va a buscar la ventaja del otro porque lo único que le importa al hombre es su propio bienestar. No consideramos el bienestar de los demás, sino que solamente buscamos el nuestro. Así como dijo una vez un cliente, mientras yo crea en Cristo y mientras yo vaya adelante, el que vaya atrás que puye el burro. Porque eso es lo que pensamos, en nuestro propio bienestar. Un cristiano verdadero no piensa así. La Biblia dice que está dispuesto a poner la vida por sus hermanos. Finalmente, habla ahí de malignidades. Se refiere no solamente a la malicia de pensar mal de otros, sino también de desearle lo malo. Malignidades. No es solamente hablar mal de otros, sino también es que desearle lo malo o hacerle daño por el simple hecho de quererlo hacer. Eso lo hace una persona maligna. Malignidades. Y la humanidad es así. Entonces note bien las frases introductorias de estos dos grupos. Ya dijimos la primera, estando atestados de los 4 pecados, y la segunda, llenos de, esto es depravación total y completa. Entonces cada aspecto de nuestro ser está manchado o está inclinado y está dispuesto a hacer aquello que no le agrada a Dios, a hacer cosas que no convienen y no se conforman a Dios, sino que más bien es producto de nuestro corazón depravado. Ahora vamos a ver el tercer grupo para terminar. Se compone de 12 palabras, las cuales Pablo enumera estas 12 palabras, iniciando el encabezado con ellos. Ahí está el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos, dice, y como ellos ¿qué? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó para que ellos sean ¿qué cosa? Ahora vamos a leer la lista, versículo 31. ¿Sean qué cosa? Murmuradores, versículo 30, Romanos 1, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia. Entonces, digo 12 porque son 13, porque la palabra implacable pareciera que fuera sacada de otra parte, de otra lista de la palabra de Dios, aquí en otro libro de la Biblia. Entonces, estas 12 que se han mencionado se pueden describir fácilmente. Vamos a iniciar primeramente con murmuradores. ¿Quiénes son los murmuradores? Los chismosos. Los chismosos. Sigue diciendo, detractores. Los detractores no son los que manejan tractor. Los detractores son aquellos difamadores, aquellos que hablan mal de otros a sus espaldas. Entonces, ambas están relacionadas porque son palabras que destruyen reputaciones, que destruyen una congregación, que destruyen una familia, que destruyen amistades. Los chismes, las murmuraciones y las infamias de los que son difamadores. Entonces, estas 4 palabras siguientes tienen que ver con el orgullo del ser humano porque se ponen por encima del mismo Dios. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Dice, aborrecedores de Dios. Y ahí están subrayadas. Injuriosos, soberbios y altivos. Injuriosos quiere decir insolentes. Altivo quiere decir lleno de orgullo. El ser humano odia a Dios. Odia a Dios. Aunque suene chocante, es así. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, el ser humano siempre dice eso. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios para decirme a mí cómo tengo que vivir? ¿Quién es Dios para que Él se pueda meter en mi vida? Yo hago lo que a mí me da la gana. Esa es una persona que soberbia. Así nací y así me muero. Así soy. Y yo sé que un día me voy a morir y así. Y eso es enojo, ira, soberbio, aborrecedores de Dios porque no se conforman a Él. Entonces hoy día muchos no solamente le llaman pecado a esa actitud, como dijo ahorita, sino que se le llama virtud. Yo nací con esa virtud. ¿Y yo me voy a morir así? No, no es virtud, es pecado. Todo eso, ¿por qué? Por una mente depravada. Hacemos cosas que no convienen. Que no convienen a Dios, pero a nosotros sí nos conviene. Por eso es que muchas veces muchas personas confían en sí mismos. A mí me importa lo que piense el resto de la gente, que digan lo demás. Porque creen que ellos son la única fuente de la verdad y de la moral y que hacen de acuerdo a esa verdad. Pero ya dijimos lo que dijo John Stott, que nuestra mente, nuestro razonamiento, no podemos usarlo como una guía confiable, porque no podemos discernir entre el bien ordenado por Dios y el mal condenado por Dios. Hay 2 frases aquí luego compuestas. Dice, inventores de males. ¿Cuáles son esos inventores de males? Todo lo que se refiere hoy en día a todas las cosas que han inventado para destruir, para matar. Hoy en día lo vemos, cómo el hombre hace cosas sofisticadas para esconder su pecado. Amén. Para que no se den cuenta. Pero habrá algo que se puede esconder delante de Dios. Entonces el hombre comete el peor pecado. Le teme al hombre y no le teme a Dios. Porque se esconde del hombre, pero no se esconde de Dios. Aquí no me ve el pastor, aquí no me ve mi esposa, aquí no me ve el amigo, aquí no me ve el hermano. ¿Y Dios está qué? Ninguno de nosotros va a condenar a nadie, solamente Dios. Y a Él hay que temerle. Pero yo conozco cristianos que le tienen miedo a un pastor o a un apóstol. No, hay que temer a Dios. Y ese es el peor pecado del ser humano, que le teme al hombre y no le teme a Dios. Inventores de males. Después sigue diciendo, desobedientes a los padres.
Esa frase parece algo extraña. Desobedientes a los padres, porque estamos hablando de pecados terribles. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y sacamos desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres en esa lista, claro que sí. ¿Y por qué están los desobedientes a los padres en esa lista? Porque están violando la autoridad que Dios nos ha puesto. Y por eso hay hijos que le dicen a los padres, usted no se meta en mi vida. Estás desobediendo a tus padres. Porque estás yendo en contra hacia la autoridad que Dios nos ha puesto. Eso se llama rebelión. Rebelarse contra los padres, que eso es algo normal en nuestros días, ¿o no? El hijo le grita a la mamá, le pega a la mamá, que si tú no me haces esto, me mato. Que si tú no haces lo otro, entonces me voy. Y así viven muchas personas. Duele. Pero hagas lo que hagas, no vas a cambiar la naturaleza de tu hijo. Es malo, aunque sea tu hijo, aunque sea tu hija. Es perverso. Y el único que lo puede cambiar y salvar se llama Jesucristo. Para ti es imposible, para mí es imposible, pero para Dios todo es posible. Él es el único que puede cambiar un corazón duro, perverso y rebelde como el de nuestros hijos. Porque yo también tengo un hijo así. Ninguna madre, ningún padre quiere un mal para los hijos. Pero duele. Hoy hay hijos que les pegan a las mamás y a los papás. Y hay padres que andan corriendo que si usted no le da el iPhone reciente, hermano, imagínense cómo ha llegado todo eso en nuestros días. Entonces, esto es muy serio para Dios. Observe todas estas cosas, como lo dice el versículo 32. Al final dice que todas estas cosas son dignas de muertes. Son dignas de muerte. Desobedecer a los padres también. Ahí está incluida en la lista, porque eso es muy serio para Dios. ¿Y por qué es muy serio? Por lo que dije ahorita, porque desafía a la autoridad que Dios mismo ha puesto sobre nosotros. Los últimos 4 términos en el griego, todos comienzan con el prefijo alfa. Ahí el prefijo alfa se refiere a fin, sin. El verbo sin, versículo 31 dice necios, desleales, y dice sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando dice aquí necios, sin sensatez, desleales, sin lealtad, sin afecto natural, ni siquiera el amor normal con que podría amar una persona a otro por ser de su familia. Porque algunos hermanos matan a su propio hermano o a su padre. Ni siquiera el amor familiar. Por eso dice ahí, sin afecto natural. Sin misericordia. No les importa a los demás. No les importa a los demás, no se preocupan, no tienen compasión por el sufrimiento de otras personas. Eso es no tener misericordia. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Nos indica un corazón duro, un corazón malo, una naturaleza totalmente corrupta, una mente depravada. Y finalmente la cereza del pastel. ¿Sabe usted cuál es? La humanidad se deleita en su condenación. Se deleita en su condenación. Y lo trágico y triste de todo esto es que cuando nosotros entendemos esto, nos llenamos de tristezas porque tenemos familiares así. Tenemos hermanos así. Tenemos hermanas así. Tenemos hijos o familiares, amigos con estas cosas.
Y a veces se nos hace un nudo en la garganta porque conocemos lo que verdaderamente están haciendo a la luz de la Escritura. Dice el versículo 32, quienes habiendo, o sea, se refiere aquí a todos aquellos que mencionamos antes. Eso es lo más terrible. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo más terrible y lo más sombrío de todo esto, es que estos pecadores saben que están haciendo mal sin tener la ley de Dios, porque aquí está hablando de los paganos, no está hablando de los judíos. Está hablando de aquellos que no tienen la ley de Dios, no tienen la palabra de Dios, de los incrédulos, de los gentiles. No teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, pero sí teniendo la ley de Dios, no teniendo la ley de Dios escrita, pero sí teniendo la ley de Dios en sus corazones, en sus conciencias. Saben que Dios desaprueba esa conducta. Entienden el juicio de Dios. Entienden el decreto de Dios. Él ha determinado que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Entonces la condición trágica, tan deplorable y tan miserable, es que el ser humano no solamente practica el pecado, como dice aquí Pablo, y se condena a sí mismo, sino que se deleita cuando otros hacen lo mismo. Felicitan a otros que también lo practican. El hijo celebra cuando el padre celebra cuando el hijo va a un prostíbulo y ya es hombre. Te felicito, hijo mío, así es, tú eres un varón. El otro cuando está tomando se deleita, así es, ¿no? Su papá, déjalos allá, goza tu vida, disfruta tu vida. Se deleita, se goza cuando otros hacen lo mismo. Entonces elogian, promueven los actos inicuos. ¿No lo vemos hoy en día en nuestro país o en algunos países también? En la diversidad de género. ¿No están promoviendo todo eso que va en contra del orden original de Dios? Pero eso no se puede hablar hoy en día, como le predicamos el domingo, porque eso es algo susceptible para algunos corazones. Y que es muy delicado. Porque hay que tener ¿qué? Libertad de expresión y libertad de género. Es que el problema es que ellos no nos aceptan a nosotros. Nosotros sí lo aceptamos. Los que no se aceptan como son ellos mismos. ¿No es así? Son hombres y quieren ser mujeres, son mujeres y quieren ser hombres. Y lo decimos con amor. El único que puede librarlo de esa depravación se llama Jesucristo. El homosexual, como todo pecador, tiene que arrepentirse de su pecado. Y lo necesita con urgencia. Solo Cristo los puede salvar de esa esclavitud inmoral en la que viven. Lo vemos en la televisión. Cómo promueven todas esas cosas. Usted prende el televisor y se asusta. Las televisiones, las novelas, los programas de entretenimiento, los que ven el desafío, ¿qué promueven allí? Hermano, todas esas pruebas y desafíos, enseguida ahí terminan haciendo el amor, terminan teniendo relaciones sexuales. Eso no se ha visto así en esos programas ahora. Antes se veía eso. No tienen una semana y ya están. Ya tienen su novio, ya tienen su semidesnudas. Y la mente del hombre, porque eso es mala, es perversa. Como una vez alguien me dijo, no hermano, y cuando están haciendo el amor en esas cosas y muestran partes desnudas. Ah, hermano, porque si usted va a ver eso, uno tiene que ver lo edificante. Yo dije, sí. ¿Acaso vas a cerrar los ojos en esa escena? ¿Y la carne qué? Alimentándose. Alimentándose. ¿Y el viejo hombre qué? Fortaleciéndose. Fortaleciéndose. Y el Espíritu Santo allá al final, no, con una destroza a chorro ya que está que se...
Está que hace como es la máquina. ¡Pi! Una hora demora el desafío. Hora y media. ¡Oh, ¿cómo sabe? Una hora y media. ¿Y será que 20 minutos leemos la Biblia? Algunos sí, pero los demás. Media hora. Que Dios nos ayude. Entonces, a pesar de que el ser humano tiene conocimiento de Dios por medio de la creación, Pablo dice que lo ha rechazado, lo ha suprimido y que ha preferido adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Y qué ha hecho Dios? Dios los ha entregado a toda clase de pecados e inmoralidades. La humanidad no tiene excusa, aún en medio de su generación, en medio de su degeneración, en medio de esa práctica de iniquidad. O sea, todos ellos saben que su conducta es pecaminosa, que merecen el castigo eterno, pero en su necedad no les importa. No les importa, ¿por qué? Porque continúan pecando. Y volvemos a lo que dije ahorita. Mira, hijo, esto, mira, hija. No, yo sé. Esa es la palabra del joven. Oye, yo sé. Yo sé que está mal, yo sé que si me muero me voy a perder, yo sé que esto, pero no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque continúan viviendo el mismo estilo de vida. Y algunos hasta se gozan cuando otros también lo hacen. Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia o a una iglesia, lo primero que hace el vecino o todo, ¿y ahora qué haces en esa iglesia? Ahora sí estás bonita. Mira, ¿qué vas a hacer allá? Ahora te vas a esconder allá. Pero cuando hace parrandia, así es que es, pero ya te vi que te estabas gozando la vida. ¿Cuánto diera yo también por gozármela así? No, es que así es, hermano. Yo sé que usted se ríe porque lo ha oído y es verdad. Yo lo digo por experiencia vivida. Yo a la iglesia cuando comencé llevaba la Biblia escondida en una bolsa negra. Y después le prediqué a otro hermano que está sirviéndole a Dios. Y eso era peor, porque a ese le gritaban por la calle, ¡ahí va el zanahoria! Ahora es el sano, ahora... Entonces todas esas cosas, hermano, pasan. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, esa es la condición de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la solución ante este dilema? La solución será invertir educación, fomentar valores de los niños, hacer obras sociales para aliviar el sufrimiento de los pecadores. Después de todo esto que hemos visto, parecen soluciones tontas. ¿Por qué? Porque están vacías, son superficiales y son inadecuadas, porque parece que la depravación total del hombre, la realidad es que estas cosas no son soluciones, son soluciones vanas. El único remedio es que alguien revierta esa ira y el único remedio es que Cristo fue quien redireccionó la ira que venía sobre nosotros y la recibió Él mismo en su propio cuerpo. Su mente depravada y su inmoralidad necesita ser revestida, cambiada por una justicia perfecta que agrada a Dios. Todo eso suena imposible conforme a lo que hemos leído, pues para el hombre es imposible, como dije ahorita, pero para Dios cambiar esta condición es posible. Nadie jamás lo va a lograr en su propia fuerza. Nadie podrá salvarse a sí mismo. Es imposible porque nuestra condición, lo acabamos de leer en todo este capítulo, aquí al final. Por eso el mismo Hijo de Dios tuvo que encarnarse. Tuvo que venir a este mundo, despojarse de todo, hacerse hombre, hacerse carne y llevar en su cuerpo la ira de Dios que merecía usted y yo. Él decidió morir por nuestros pecados. Ese sacrificio fue un sacrificio aceptable delante de Dios, porque solamente Cristo pudo satisfacer todas las demandas de la ley.
Él fue el sustituto perfecto, Él llevó nuestro castigo, la ira de Dios cayó sobre su cuerpo. Entonces el Señor, como dice aquí en Juan 3:16, amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted ahora mismo, en este instante, se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como un pecador, reconocer en toda la lista que hemos leído, si usted está en esa lista que hemos leído, si se arrepiente de ese pecado y confía en la muerte y resurrección de Cristo, serás limpio y recibirás el perdón de pecado y la vida eterna. Dejarás de ser enemigo de Dios y te convertirás en hijo de Dios. No vas a ir a condenación porque has pasado de muerte a vida. Pero lo que tienes que hacer en esta mañana es arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios por tu maldad. Tal vez ninguno de nosotros hemos podido llegar a ser lo depravado que somos o vivir todos estos pecados que vivimos allí solamente por la gracia de Dios. Pero si eres pecador y usted lo sabe, si no, mire su conciencia, su corazón en esta mañana. Soy pecador, arrepiéntete, estar a cuenta con Dios. Tienes que confiar en Él porque solamente por medio de Jesucristo podrás ser salvo. Jesucristo es el único que puede salvarte de tus pecados. Él es la única esperanza de esta humanidad caída. Vamos a orar para terminar. Puedes inclinar tu rostro y donde estás, meditar en todo lo que hemos leído en esa lista de pecados. Si sientes que has estado viviendo uno de ellos, puedes decir en esta mañana: Señor, te doy gracias porque tu palabra nos muestra lo perverso que somos. Señor, de no haber sido por ella, jamás podría conocer mi condición. Gracias por usar a Pablo, por hablar a través de él. Señor, que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si todavía tú estás viviendo en esta lista de pecados que hemos leído, si todavía como cristiano sigues luchando, como Pablo dice aquí, llenos de ellos, esclavos de ellos, si sigues practicando todas estas listas de pecado, entonces lamentablemente estás en camino de la condenación eterna. Eres digno de muerte y tu única esperanza es arrepentirte en este momento. El Señor Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado en su trono celestial y ordena desde allí a todo hombre que se arrepienta en todo lugar, que ponga su confianza en Él, que lo reconozcan como el Señor de sus vidas y Salvador. Hazlo en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados y confía en la obra que Él hizo por ti y por mí, para que seas salvo, para que seas limpio, para tener vida eterna. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es dura y más hoy en día en el cual nosotros vivimos. Señor, es fuerte porque nos confronta, pero es gracias a esta palabra es que nosotros sabemos estas verdades. Si no, nunca podríamos tener la salvación. Señor, te pido por aquellos que todavía no son cristianos, que todavía, Señor, no confían en Cristo. Sálvalos, Señor. Que tu palabra produzca fe salvadora. Ilumina su mente, que ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Confiamos en esa obra que solamente hace el Espíritu Santo. Señor, ilumina las mentes, los corazones, que ellos puedan caminar hacia la salvación, que se arrepientan, que crean en ti, que confíen en sus pecados, y que puedan recibir desde tu presencia ese refrigerio para sus almas, ese descanso
como lo es la salvación. Padre, ayúdanos a los que ya somos cristianos a vivir una vida, Señor, genuina, vidas piadosas, que nosotros podamos entender que vivimos en un mundo caído, en un mundo, como hemos leído, decadente. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu poder, de tu gracia. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer, a madurar espiritualmente y a obedecer tu palabra. Y que nosotros podamos ser luminares, que brillemos en este mundo de tinieblas y que muchos que están en tinieblas puedan ver la luz en medio de esta generación maligna y perversa. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu nos llene cada día de tu palabra para que podamos testificar y para que podamos vivir para gloria de tu nombre y de ser de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, que tu presencia nos libre de todo mal. Ponemos todo lo que vamos a hacer en esta semana. Padre, gracias porque podemos postrarnos en este momento delante de ti. Oramos por las peticiones de todos aquellos que nos están viendo en este medio. Señor, oramos por las peticiones de tu iglesia. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando quebranto de salud. Oramos por nuestros vecinos. Oramos por nuestros familiares, Señor. Pido de manera especial por la vida de Mauricio José Ruiz Miranda, Señor. Que tú puedas llevarlo a aquel lugar en paz y en seguridad. Que puedas tratar con él de manera especial y que él pueda conocer, Señor, tu voluntad. Padre, que cambie esa mentalidad y que puedas transformar su vida. Confiamos en ti, Señor. Confío en esa obra en la vida de mi hermano. Oro también, Señor, por cada finanza, por cada ofrenda que tu pueblo trae voluntariamente a este lugar. Señor, conforme ellos han propuesto en su corazón, que tú puedas bendecirles, que tú puedas, Señor, darles esa gracia ante sus jefes, aún, Señor, la fuerza que necesitan para laborar. Y te damos gracias porque no nos ha faltado nada, Señor. Nos ha dado vestido, nos ha dado calzado, nos ha dado alimento. Ha suplido nuestras necesidades necesarias. Gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias a aquellos que se conectaron en este medio. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.